Para continuar el diálogo con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, hay un tema político que todavía está pendiente, que es la reforma justamente a la Ley Orgánica de Comunicación. Se lo está discutiendo en la Asamblea Nacional, en la comisión respectiva. Hay algunos temas que posiblemente los asambleístas van a aportar, también las radioemisoras afiliadas a él. Tenemos algunas inquietudes. En este sentido, recuperar la libertad de expresión, vicepresidenta María Alejandra Vicuña, y también en esa reforma la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, que se le ha encargado ya, y se le está encargando una terna que el presidente de la República envió al Consejo de Participación Ciudadana. Todo este aspecto, la recuperación de lo que usted decía, el diálogo, pero no se puede dialogar si las radioemisoras, la prensa, la televisión no pueden opinar. Vicepresidenta, ¿qué opina? Bueno, luego de tomar el agüita respectiva, luego de este temblor que a pesar de haber sido suavecito, de todas maneras nos preocupó un poquito, pero a ver, definitivamente hay un mandato constitucional que obliga a la Asamblea Nacional a tener una ley de comunicación, a construir una ley de comunicación. Yo creo que hay principios fundamentales que sin lugar a dudas deben formar parte central de esta normativa. Y como hemos dicho siempre, como he dicho siempre, ninguna ley está escrita en piedra y siempre tiene que irse adecuando no solo a las demandas de la gente, sino a la realidad y evolución de las sociedades. Eso creo que como principio fundamental. El presidente de la República ha anunciado que en el proyecto de ley que envió el legislativo y que está impulsando el legislativo junto a otros que están debatiéndose en la Asamblea Nacional, ha planteado reformas sustanciales en la institucionalidad para ejercer ese derecho consagrado en la Constitución, que no solo reivindica la libertad de expresión, que debe ir de la mano de la responsabilidad ulterior y algunos otros componentes, la democratización de la palabra, que para mí es uno de los objetivos fundamentales que debemos perseguir con esta, con la anterior y con cualquier otra normativa, para que efectivamente no solo en el ámbito de los medios públicos, sino también de los privados y también de los comunitarios, ver mecanismos que esa redistribución de las frecuencias en 33, 33, 34, para en el caso de medios comunitarios, vaya de la mano de mecanismos que efectivamente propicien una adecuada organización para que desde los medios de comunicación también las distintas voces, los distintos sectores tengan una participación. Yo creo que la eliminación de la Supercom responde a la necesidad de revisar una institucionalidad que probablemente no dio resultados. Pero para mí, más allá de la superintendencia o de Cordicom, que obviamente tiene que también fortalecerse, porque desde ahí nacen también no solo las políticas públicas y el impulso a esos mecanismos que van a posibilitar un ejercicio pleno del derecho a la información basado en los principios que establece la propia Constitución de la República. Creo que son algunos temas que deben seguirse discutiendo y por supuesto no solo en la Asamblea Nacional, como no puede ser de otra manera. La Asamblea Nacional tiene siempre que abrir sus puertas a los distintos sectores y por supuesto que en la ley de comunicación los sectores vinculados a esta temática tienen que opinar, que participar. Los trabajadores de la Constitución, de la comunicación, quienes ejercen este rol tan importante, por supuesto que sí, pero también las organizaciones, también la ciudadanía. Es una ley que no debe enfocarse en medios de comunicación, sino en el ejercicio que tanto quienes hacen comunicación, quienes ejercen el periodismo, quienes son dueños de medios de comunicación, como los ciudadanos, tenemos que aportar, tenemos que opinar. Pero que todos sean los espacios para nutrir los contenidos de una propuesta y de una reforma que ya está en marcha y que le compete a toda la ciudadanía. Sí, puede haber algunas excepciones, pero la gran mayoría de periodistas ecuatorianos, y más aún luego de que sabemos los grandes desafíos que enfrenta el actual gobierno en materia política, pero más allá en materia económica, de la cual vamos a hablar más adelante, esa imagen que debemos proyectar los ecuatorianos hacia el exterior para que vengan los inversionistas con confianza. Preocupa, por ejemplo, en la reforma, que si bien es cierto se eliminaría la Supercom, queda pendiente de la discusión que pasaría algunas de estas facultades a la Defensoría del Pueblo, y si queremos hablar con verdad, hablar con confianza, también va a haber discusión, también va a haber polémica en la prensa, va a haber polémica en las radios, pero ¿qué tal si, por ejemplo, la penalización de Defensoría del Pueblo
en algún caso se habla de cantidades de dinero que podrían hasta hacer quebrar a una radioemisora, vicepresidente. Yo creo que lo que debe de primar es la garantía de los derechos y que hayan espacios en donde los derechos ciudadanos se respeten y se protejan. Creo que el espacio natural para este objetivo es la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que ha planteado la ley que impulsa el Ejecutivo, para que aquellas potestades, aquellas competencias que tenía la Supercom no queden en el aire, porque el tema no es eliminar por eliminar, no, sino ver cuáles de esas competencias se redistribuyen en una institucionalidad que tiene que ser repensada. Por ello que en el marco de la protección de los derechos de la gente están pasando esa potestad que existía en la ley actual de ley de comunicación, en la Supercom lo están derivando a la Defensoría del Pueblo, porque de lo contrario, pero eso sí sería terrible. Es decir, imagínense que se elimina la Supercom y esa protección que existía o las competencias en ese ámbito, en esta instancia, queden en el limbo. Eso creo que no se debe permitir, sin duda. Además que sabemos la ley de comunicación. Y yo creo que parte del debate, sí, y yo creo que parte del debate va a ser estos temas que son más bien puntuales en el ámbito administrativo, de las multas pecuniarias que sin dudas podrían revisarse. Yo creo que eso es parte del debate, es parte del diálogo. Una reforma a la reforma. O sea, una revisión que implique objetivamente ver si efectivamente las multas son las que proceden o no. No recuerdo exactamente las multas. Alguna gente, bueno, a nadie le gusta que le metan en el bolsillo con las sanciones. Pero yo creo que lo de fondo es que no debe de preocuparle cuando existe un periodismo responsable, la garantía de derechos. Entonces, realmente eso no debería ser el principal obstáculo o sobre todo la principal preocupación, sino que los principios que rigen en la Constitución en materia del derecho a la información y una comunicación veraz, informada, contextualizada, contrastada, porque ese es el derecho ciudadano, no solo de quienes hacen comunicación, sino de la ciudadanía en general. Yo creo que eso debe ser el principal motor del debate. Excelente. Y por supuesto pero bueno, tanta apertura que de hecho están tratándose reformas a esta ley que ha sido una demanda de la gente. Precisamente para entrar ya en materia económica y haciendo alusión a algo que usted mencionaba, ¿no? La economía popular y solidaria, que es muy importante dentro del planteamiento que tiene el gobierno ecuatoriano. Hay visitas de emprendimientos establecidas en una agenda en Guayaquil, tenemos entendido, y cuál es la postura y la prioridad que se le está dando ahora a esta economía popular. El presidente me encargó desde el 6 de marzo el presidir el Comité de Fortalecimiento de Políticas Públicas para la Economía Popular y Solidaria, que es un sector fundamental para la economía nacional. Cerca del 64% de la población económicamente activa está vinculada de una u otra manera a esta actividad. Economía Popular y Solidaria, que hoy aglutina un comité que dentro de las primeras acciones fue fortalecer esta institucionalidad, incorporando a otros ministerios y carteras de Estado que tienen directamente vinculación con este sector, como es el Ministerio de Acuacultura y Pesca, como es el Ministerio de Agricultura, que sumado a Industrias, al MIES y a Economía y Finanzas, deben de jugar un rol fundamental. Hemos ya identificado muchos de los cuellos de botella que tienen nuestros emprendedores, no solo en tema de trámites, sino de acceso a crédito productivo, el fortalecimiento de la capacitación, de la asistencia técnica, de un acompañamiento desde las instancias del Estado para propiciar la asociatividad, el cooperativismo, que es obviamente ese eje central de la acción de la política pública para la economía popular y solidaria. Hace poco entregamos la semana anterior junto con la CONAFIPS, que es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, una entidad financiera pública que inyecta recursos al sistema financiero de la economía popular y solidaria, a todas las cooperativas, que a su vez prestan recursos para el desarrollo de emprendimientos. 10.7 millones de dólares solo entregamos en 25 cooperativas de las provincias de Tungurahua y de Chimborazo. Antes hicimos con cerca de 5.800.000 a cooperativas de la provincia de Manabí, en el marco de la reactivación económica y productiva de Manabí como provincia principalmente afectada por el terremoto. Es decir, no solo la inyección de recursos que permitan generar estos emprendimientos y fortalecer las capacidades
del sector financiero y del sector real, de la economía popular y solidaria, de las organizaciones, de ver cómo, por ejemplo, hace poco también firmamos un convenio, participamos en la firma del convenio entre la CONAFIPS y, por ejemplo, el CERCOP. El CERCOP, que compra alrededor de 6.000 millones de dólares anuales. Debemos, y una de las metas que nos hemos planteado es incrementar sustancialmente el porcentaje que dentro de las compras públicas viene de la economía popular y solidaria, fortaleciendo las capacidades del sector. De eso se trata. Creo que hay un compromiso, un entusiasmo de la gente y sobre todo una participación activa de un sector que forma parte de esta construcción en esta nueva etapa de la formulación de políticas públicas en su beneficio. Y que justamente, vicepresidenta, la Corporación Nacional de Finanzas Popular y Solidaria dará alrededor de 10 millones de dólares para créditos inclusivos. Con esto pues se evidencia tal vez el compromiso del gobierno con los emprendedores y a ese pues sueño de que hagan realidad de poder tener su negocio propio. De hecho, y ya no es que dará, ya dio 10.7 millones y en ese evento solamente a 25 cooperativas de Chimborazo y de Tungurahua. Pero ya tenemos una agenda de entrega de créditos importantísimos en las provincias de Imbabura, en las provincias, aquí también en la provincia del Guayas, por supuesto en la provincia de La Suay y demás. Estamos haciendo una agenda importante de visita a territorio, de reunirnos con los emprendedores, con las asociaciones, para que contribuyan, insisto, a nutrir una política orientada en el robustecimiento del sector de la economía popular y solidaria, que es esa economía de base sobre la que se sostiene la economía nacional. Nosotros como gobierno hemos priorizado el sector y parte de estos objetivos se plasman en una ley que tiene carácter económico urgente y que tiene algunas medidas importantes, como por ejemplo el haber planteado que parte de las utilidades de la banca pública se reinvierten en crédito productivo para el sector de la economía popular y solidaria. Eso nos parece que es fundamental, porque más allá de la vocación y de la apertura, que por ejemplo desde Ban Ecuador, a través de Banco del Pueblo y de los distintos programas emblemáticos del plan Toda una Vida, como por ejemplo Impulso Joven, como la Minga Agropecuaria, que se han entregado ya en lo que va del año más de 1.100 millones de dólares precisamente parte de esos 1.100 millones de dólares para un sector fundamental de la economía popular y solidaria, sobre todo para el crédito productivo en la zona rural. Son las 8 de la mañana y 49 minutos y dentro de este tema nada más una sugerencia adicional, ¿verdad? Que además de fomentar la economía popular solidaria que tanto empleo e ingreso, economía los incorpora a la producción, a tantas familias, que se fijen las metas también de aperturas de mercado, ¿verdad? Ahora entiendo que el gobierno está trabajando para adherirse a México, a Colombia, Perú y Chile en la Alianza del Pacífico. Ahora con la Unión Europea ya está firmado el tratado y ojalá con Estados Unidos si Donald Trump lo permite. Dentro del diálogo con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña queremos compartir con la ciudadanía que el día de hoy el presidente Lenín Moreno va a liderar la firma del convenio público-privado para el fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo como parte de la plataforma Inves Ecuador 2018. Esto lo hará acá en Guayaquil a las 12 del día en el Hotel Sheraton, para generar precisamente 180.000 plazas de trabajo. Vicepresidenta, hace pocos días usted estuvo también presente, ¿verdad?, cuando el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció que se estaría por concretar inversiones por 6.000 millones de dólares. Usted que fue parte de Alianza País en los 10 años precedentes y sigue siendo parte de Alianza País en estos años presentes y venideros, ¿a qué atribuye que la confianza de los inversionistas se haya recuperado? Sí, efectivamente a eso, a confianza, a entender que hay un gobierno que entiende la necesidad de que los capitales vengan a invertir, pero no cualquier capital, no inversiones por inversiones, inversiones que propicien y garanticen la generación de empleo de calidad, que es una prioridad del gobierno nacional y una demanda ciudadana, pero de la mano con objetivos nacionales, de la mano con la posibilidad de transferencia tecnológica. A eso le apuesta el gobierno nacional. Y por supuesto, la apertura al mundo en el marco del beneficio mutuo. De eso se trata. El Ecuador no ha cerrado las puertas a las relaciones comerciales con ningún país del mundo.
Nosotros buscamos fortalecer relaciones comerciales que, insisto, vayan en beneficio mutuo, no que vayan en desmedro de la producción nacional, de nuestro sector productivo, del sector industrial, todo lo contrario. Apoyarlo, propiciar, generar condiciones que permitan que nuestras exportaciones se incrementen, que el sector productivo desarrolle aún más las capacidades con el acompañamiento también del gobierno nacional, impulsando incentivos que permitan lograr obviamente ese objetivo. De eso se trata. La macro rueda de negocios que inauguramos el día miércoles, hace 2 días, justamente aquí en Guayaquil, creo que es una muestra más de la confianza que tienen los países del mundo, los inversionistas en nuestro país, en nuestras capacidades, en la calidad de nuestros productos, en el compromiso y el trabajo de nuestra gente, en la seriedad de un gobierno que garantiza estabilidad jurídica y que obviamente se abre el mundo en beneficio también de nuestros grandes objetivos nacionales. La reactivación económica y productiva es el sustento sobre la base de lo cual vamos a desarrollar intensamente una implementación de un programa de gobierno que responde a una política social integral, pero que para su implementación, como lo hemos venido desarrollando, demanda de recursos que permitan fortalecer la construcción de las viviendas, la atención integral a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, el impulso de la economía popular y solidaria y demás. Entonces me parece que esa es la línea correcta. Más de 650 empresas exportadoras nuestras, de esas cerca de 50 formaban parte del sector real de la economía popular y solidaria, participaron en esta macro rueda de negocios en donde se generaron en 2 días más de 5.000 citas de negocios, con 180 compradores de 27 países del mundo. Me parece que esa es definitivamente una apuesta del mundo hacia las capacidades y hacia la confianza que tienen en el país. Así como el día de hoy firmará el presidente de la República, el ministro Pablo Campana, y ya no son 6.000, porque realmente eso es lo que anunció. No me diga, sigue aumentando. Sigue aumentando. Eso había anunciado el presidente, el ministro y obviamente el presidente el día de hoy. Son 9.435 millones de dólares con 114 empresas en sectores tan importantes como comercio, tecnología, alimentos y bebidas, turismo. Creo que las potencialidades de nuestro país son indiscutibles, ilimitadas, esa biodiversidad maravillosa, la diversidad y sobre todo esa diversidad de nuestra gente, creo que es el patrimonio y el tesoro más valioso que tenemos. En el sector inmobiliario, en turismo, en servicios e industrias. Y son empresas ecuatorianas y multinacionales que ya están operando en el Ecuador. Y esto definitivamente es algo nunca antes visto, sobre todo por el monto de los convenios de inversión que se firmarán a media mañana, el día de hoy. Y lo importante quizás es reivindicar que esta cifra, por ejemplo, no contempla sectores como el petrolero, el minero, las concesiones viales y demás. Entonces, eso sin dudas refiere un potencial mayor de la capacidad productiva de nuestro país. Así que creo que son importantes noticias que abrigan la esperanza de salir adelante de una situación compleja, pero que en una articulación firme, coordinada, articulada del sector público y el privado, que está comprometido con el país. Yo reivindico siempre la participación de los empresarios comprometidos con el país, que le apuestan a su país. Así que todo el apoyo del gobierno nacional. Sí, es una buena noticia realmente. A mí en lo personal, siempre las radioemisoras en general buscamos fomentar el empleo, generar el empleo, y esto creo que es la mejor manera de reducir la pobreza. En este mismo sentido, y utilizando la repregunta, usted conoce las acciones del nuevo ministro de Finanzas, el ministro Martínez. Se eliminó la tasa aduanera en la consulta popular que usted lideró por el sí, también se eliminó la plusvalía, esa ley que había generado más bien desempleo. Cuando Ecuador supere, Dios mediante también, la corrupción, que supere el populismo, la improvisación y la descalificación, ¿verdad?, a los sectores productivos, a los sectores ciudadanos en general, a los mismos trabajadores, ¿cómo usted se ubicaría en la ideología socialista que usted profesa dentro de este quizás modernismo de una visión?
vicepresidenta? Bueno, creo que el gobierno del presidente Lenín Moreno, del que formamos parte muchos compañeros, incluso de visiones distintas, pero que nos cobija un mismo propósito. Grandes objetivos nacionales, la implementación de un programa de gobierno que es eminentemente social, pero que va de la mano con otra prioridad que, como mencionaba, es la reactivación económica y productiva. Nuestra visión, y de quien habla, que es una visión sin dudas progresista, de una izquierda moderna, que nunca ha negado la participación de la empresa privada, todo lo contrario, pero en el ámbito de los grandes objetivos nacionales, de forma articulada con el sector público y privado, pero sobre todo, insisto, reivindicar el rol fundamental que tiene el sector privado, el sector productivo, en estos grandes desafíos que tenemos como país. Pero sobre todo reivindicar el compromiso que tienen muchas de las empresas. Nosotros le apostamos y reivindicamos a aquellos empresarios, aquel sector industrial y productivo que le apuesta a su país, que es comprometido con las causas nacionales, con las grandes mayorías. De eso se trata. Lograr mejorar las condiciones de vida de la gente demandan de una política pública integral, pero que vaya de la mano también con un sector privado y una sociedad comprometida y caminando o remando hacia la misma dirección. Por ello, lo que usted refiere es clave. La lucha y el combate frontal a la corrupción, como un desafío que tenemos como sociedad, no solo nuestro país, sino la región y el mundo, demanda no solo de una acción decidida, eficaz de las autoridades que tienen que cumplir su rol, sino también de la sociedad. Esta es una tarea que nos compete a todos y todas. La generación o la formación desde los hogares, desde las familias, nosotros como madres y padres de familia, esa educación y formación en valores va a posibilitar resultados de largo aliento. No es solo un tema de lo que le compete a las autoridades, que por supuesto tienen la inmensa responsabilidad de no dejar en la impunidad actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, independientemente de su origen, independientemente de los niveles territoriales de gobierno, tienen que definitivamente asumir las responsabilidades y enfrentarlas a la justicia. Pero debe existir también de la mano una sociedad que acompañe, que cuestione, que denuncie actos de corrupción que van siempre en desmedro del interés nacional. Listo, y así recuperamos el sistema, ¿verdad?, ideal que conviene para este país. Luisa María Heredia. Dentro, como una última consulta de mi parte, dentro de las responsabilidades que le dio usted también, el presidente de la República estaba por presidir el Comité de la Reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Tuve la oportunidad de estar en esa primera reunión en la que usted se puso al día de cómo iban los temas, y ahí se habló de 307 millones de dólares a invertir en esto. Se habló también de revisar la gestión anterior para ver qué había ocurrido y también de avanzar. Sé que hay la inauguración de nuevos ejes viales. ¿Cómo va esto tan importante? Ejes viales, en las próximas semanas inauguraremos facilidades pesqueras que también contribuyan al sector de los pescadores artesanales, que es fundamental en el eje que nos estamos poniendo o proponiendo como principal acción dentro del proceso de reconstrucción. No solo la infraestructura física, que va de la mano con este eje, que es la reactivación productiva de las provincias afectadas por el terremoto, tanto de Manabí como de Esmeraldas. En Esmeraldas, entendiendo y asumiendo que hay una deuda pendiente en materia de reconstrucción y que hemos priorizado sin lugar a dudas. No solo ejes viales, facilidades pesqueras, la construcción de vivienda. En el primer año de gestión del gobierno nacional se construyeron, y particularmente en Manabí, más de 17.000 soluciones habitacionales, cerca de 13.000 viviendas nuevas, tanto en terreno propio como en terrenos urbanizados por el Estado, a más de bonos de reparación que permitieron en miles de viviendas refaccionar la parte estructural de su vivienda, que es el equivalente prácticamente a una vivienda nueva. Todavía nos quedan retos y desafíos pendientes. En materia de vivienda, las que están pendientes de atender a las familias se insertan en la misión Casa para Todos, de las cuales ya hemos entregado varias urbanizaciones al respecto. Otras están en proceso de construcción, otras próximas a inaugurar. Creo que también es importante reivindicar el que estas cerca de 17.000 viviendas, que solamente estoy hablando de Manabí y de Esmeraldas, pero de ahí suman más de 18.500 a nivel nacional que ya se han entregado en el primer año de gestión gubernamental. Cerca de 20.000 están ya en proceso de construcción. Algunas ya están terminadas, otras están en la fase
media y muchas otras están ya por concluir. Es decir, hay un proceso firme con el que nos hemos comprometido, que es hacer todos los esfuerzos posibles por cumplir esa demanda, por cumplir esa oferta de campaña, demanda de la gente, oferta de campaña que sin dudas es una expectativa muy alta, es una meta muy ambiciosa. Haremos todos los esfuerzos por cumplirlas. La situación económica no es la más favorable para lograr el objetivo, pero hay mucho interés de créditos no reembolsables o de financiamiento en adecuadas condiciones, por ejemplo, como parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la implementación de Casa para Todos, que insisto, ya arrancó, a pesar de que recordemos que siempre los primeros meses de gestión estuvieron orientadas a la definición de cómo vamos a implementar, a la realización de convenios con los gobiernos autónomos descentralizados para obtener y nutrir un banco de suelos que pueda propiciar la construcción de vivienda de interés social, de vivienda digna para la gente, como siempre ha sido la política y la propuesta del presidente Lenín Moreno. Siendo ya las 9 de la mañana y 2 minutos, se nos ha ido rápido el tiempo en este diálogo con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Quisiera agradecerle haber estado con nosotros y también agradecerle a nuestros colegas que se han enlazado a nivel nacional, a Lucía Jaramillo y a Luisa María Heredia. Sus palabras finales del día de hoy, vicepresidenta. Sí, gracias. Lucía, Luisa y Washington por la invitación. Saludos también a todos los medios que se enlazaron en este diálogo que permanentemente hacemos los días viernes aquí en la ciudad de Guayaquil, como un esfuerzo importante de generar todos los medios posibles para transmitir las buenas nuevas, la gestión del gobierno nacional y, por supuesto, abordar temas de coyuntura. Siempre estaremos dispuestos y a las órdenes, por supuesto, para seguir fortaleciendo estos diálogos. Muchas gracias y, obviamente, un saludo y un abrazo fraterno a la ciudadanía que nos escucha y, sobre todo, trayendo esas buenas nuevas, que la reactivación económica y productiva está, sin dudas, en marcha con el liderazgo del presidente de Lenín Moreno y obviamente un gobierno que está comprometido con la gente. Sí, nos ha dejado muy felices con esa firma del día de hoy por $9.500 millones de inversión en el país. Despedimos así este programa.